Paz de Cristo, hermanos del Redentor, una vez más estamos comenzando nuestra célula. Vamos a ponernos de pie y el líder de la célula obviamente está dirigiendo esta oración. Vamos a orar para comenzar este estudio bíblico. Amén. Sean bienvenidos todos. Señor Jesús, venimos delante de ti, alabando, bendiciendo tu santo nombre. Te damos a ti la honra y la gloria. Es el principio, Señor, de muchos estudios bíblicos, células móviles que van a estar comenzando. Y este día, Señor, te damos a ti la honra, la gloria, te pedimos la guianza, que abres tú los oídos, Señor, para que podamos atender al estudio bíblico. Bendice a cada uno de mis hermanos que están reunidos en este día, en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar, hermanos. Paz de Cristo, hermanos de la Iglesia del Redentor. Estamos muy contentos de empezar estas células móviles hoy. Es el primer día que lo estamos haciendo. Los saludamos a todos en el nombre de Jesús y nos da gusto que estén con nosotros. Donde quiera que esté en su casa, usted que está con su familia reuniéndose para escuchar este mensaje, o más bien estas enseñanzas que se van a estar dando. Este es el primero de muchos estudios que vamos a estar presentando por medio de este programa que le hemos llamado Células Móviles del Redentor. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer series en diferentes temas, pero hoy, para comenzar, vamos a continuar con lo que ya hemos estado enseñando acerca de lo que es el hombre espiritual. Muy importante tema que hemos estado tocando y hemos estado predicando en ello, y esperamos que usted y su familia se beneficien de esto. Hay una célula también que se va a estar empezando en Oaxaca, y hasta allá vamos a estar llegando, así es que queremos que todos los días esté con nosotros a las 7 de la tarde. Vamos a empezar. El estudio es aproximadamente 30 minutos, no es mucho. Mientras usted está en ese estudio, queremos que si usted tiene una pregunta, usted la guarde hasta para el último del estudio, y luego al último del estudio usted me puede textear para poder contestar su pregunta. Esperamos que esto sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes, de sus familias, sus amigos que están invitando, y los invitamos que empiecen a invitar gente a estas células móviles. Hoy vamos a estudiar un poco de la importancia del espíritu del hombre. Hemos estado hablando acerca del hombre espiritual y cómo es necesario que nuestro hombre espiritual sea liberado del hombre carnal. Necesitamos crecer en el espíritu para poder entender a Dios, porque decíamos, Dios es espíritu, y la palabra de Dios dice que los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Vamos a hablar un poquito del espíritu humano. El espíritu humano fue diseñado por Dios, obviamente, como órgano apropiado para entrar en contacto con el espíritu divino. La única manera que vamos a poder tener contacto con Dios es obviamente por medio de nuestro espíritu. Por eso es que es tan importante saber a qué nivel estamos en nuestra vida espiritual. Y si usted ha estado batallando espiritualmente, si usted siente que no ha crecido espiritualmente, este es el motivo por el cual nosotros estamos haciendo estas células móviles, para enseñarlos a que podamos aprender más a cómo podernos comunicarnos con Dios. Obviamente la oración es uno de los métodos primordiales de cómo usted se va a comunicar con Dios. Pero inclusive en la oración podemos hacer una oración de labios solamente, y no podemos encontrar la comunicación plena con Dios porque nuestro espíritu no está bien. Entonces, el espíritu del hombre es uno de los objetivos primordiales de Dios. Cuando el Señor hizo al hombre, hemos estado hablando, lo hemos estado mencionando, lo hizo a su imagen y semejanza, dice que lo hizo. Pero asimismo sopló de su espíritu, le dio vida por medio del espíritu. Entonces, el espíritu de Dios por medio del espíritu de Dios, Dios crió al hombre,
y tenemos ese Espíritu en nosotros. Amén. Ahora, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, para explicar un poquito esto, quiere decir que no es que el Espíritu de Dios fue quitado del hombre, simplemente que por medio de por la desobediencia del hombre, el Espíritu de Dios ya no habita en el hombre cuando hay pecado. Pero por eso es que ahora debe haber una redención, debe haber un precio que pagar, un sacrificio. Cuando el hombre pecó, si leemos en Génesis capítulo 1 y luego nos vamos a capítulo 3, dice que al momento de que él pecó, desobedeció el mandamiento que Dios le dio y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Acaso no sabían ellos que estaban desnudos? Es que eran hombres, era espirituales y ahora se hacen hombres carnales. Entonces, el hombre carnal va a ser nuestro peor enemigo a nuestro hombre espiritual. Cuando se habla de hombre, acordémonos, hermanos, que estamos hablando en general, hombre, mujer, lo expresamos de la misma manera. Entonces, les voy a leer un poquito aquí. El hombre está compuesto de muchas partes, tiene emociones, muy importante, tiene emociones, tiene voluntad, la voluntad que Dios le ha dado, el libre albedrío, lo podríamos decir de esa manera, tiene conciencia. ¿Cuántos no verdad? Sabemos que antes de que usted le dio su vida al Señor, lo único que redarguía su vida era su conciencia. Cuando hacía algo malo, se daba cuenta que hacía algo malo porque la conciencia lo redarguía. Pero ahora que el Espíritu de Dios habita en nosotros, ya no es la conciencia, es el Espíritu Santo que nos redarguye. Amén. Pues dicen amén. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Amén. Entonces, el hombre está dotado de un cuerpo, obviamente, la caparazón, lo que vemos, eso es el cuerpo. Tiene aparatos, huesos, músculos, sentidos, corazón, pero todas esas cosas del hombre hay una que para Dios es especial. ¿Qué cree que es? El Espíritu. El Espíritu, es posible que no le demos importancia a esta parte del hombre donde le deberíamos dar la importancia mayor del Espíritu que hay en nosotros. El hombre espiritual, porque es necesario que ese hombre espiritual despierte para que pueda vivir y comunicarse con Dios. Acordémonos que al último, la palabra de Dios dice que el cuerpo del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. La muerte, lamentablemente, dice la Escritura que todos tenemos que morir, solo que seamos arrebatados por el Señor antes que el rapto venga, o que el Señor venga más bien. Y luego dice el alma y el cuerpo en una forma, hay un fin, pero el espíritu, el espíritu sigue viviendo. Quiere decir que vamos a ser transformados, pero ese espíritu ya está en nosotros, amén. Y por eso es muy importante. El espíritu, es posible que no le demos importancia, gloria al Señor, podemos darle más importancia a nuestro cabello, a nuestras pestañas, muchos a cómo se miran, las mujeres a su figura, ¿verdad? Hay veces que ni siquiera distinguimos el espíritu del alma, no sabemos exactamente no sabemos la diferencia de que el alma está ahí en los sentimientos, cuando usted llora, cuando usted tiene pesar, cuando usted es el alma que siente, no se mira, pero está ahí. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ser espirituales si ni siquiera conocemos nuestro propio espíritu? Si su funcionamiento no lo conocemos, sus operaciones, algo que para Dios es tan importante. Por eso es que es necesario que conozcamos, gloria al Señor, la importancia, lo que estamos hablando hoy, nuestro tema de hoy, la importancia del espíritu del hombre. Una vez más, déjenme mencionarle, el hombre es creado, formado de tres cosas, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces necesitamos conocer el espíritu, amén. Dios hubiera dicho en Ezequiel capítulo 36, versículo 26-27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26-27, para los que están tomando notas. Si usted está tomando notas, acuérdese, este es un estudio bíblico. Yo sé que estoy yendo un poquito rápido,
Pero si usted está tomando notas, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27, búsquelo un momento, le vamos a dar un segundito para que lo busque. Léalo usted, ¿verdad? Léalo ahí conmigo. Dice, si Dios hubiera dicho, yo soy Jehová, que extiendo los cielos, fundo la tierra, yo creo los ojos del hombre, no dice eso, sino que Él dijo, el Espíritu, y el Espíritu de Dios viene el Espíritu del hombre a morar, donde se asienta el Espíritu de Dios. Este es el Espíritu del hombre. Quiere decir, Dios hubiera dicho, yo soy Jehová, que extiendo los cielos, fundo la tierra y creo los ojos de los hombres. Creo todo. Él tiene poder para hacerlo, pero sin embargo, Él dijo, Él no dijo los ojos ni el cuerpo. Dios dijo el Espíritu, y el Espíritu de Dios viene al Espíritu a morar en el hombre. Entonces Dios, gloria al Señor, puso eso en nosotros. Amén. Donde el Espíritu de Dios comunica lo que Él es. Para poder saber quién es Dios, necesitamos comunicarnos por medio del Espíritu. Cuando la palabra de Dios dice que el hablar en lenguas es la evidencia de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, déjenme no confundirlo. El hombre espiritual se llena del Espíritu Santo. Es donde habita el Espíritu Santo. Es el templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero tiene que haber algo en común. La carne no puede comunicarse ¿verdad? Con el Espíritu. Tiene que haber el Espíritu del hombre. Entonces el hombre espiritual tiene que comunicarse con el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo, ahora el hombre es lleno de su Espíritu Santo, ahora hay un acuerdo entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, para que me entienda, habita en nosotros. Amén. Y ahora Él es el que nos guía, el que nos redarguye. Entonces, Dios se comunica por medio del Espíritu Santo. Les decía, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Para los que no saben, si usted está comenzando, usted por primera vez está escuchando o ha escuchado poco de lo que es el Espíritu Santo, no quiero confundirlo. El Espíritu del hombre habita en el hombre y Dios puso ese Espíritu, pero ahora el Espíritu Santo es como un regalo que Dios llena al hombre del Espíritu Santo para que nosotros podamos no solamente entender a Dios, sino comunicarnos con Dios. Por eso dice que cuando hablamos en lenguas, no estamos hablando, no nos comunicamos con la gente. Usted no me puede entender cuando yo empiezo a hablar en lenguas, pero el Espíritu de Dios me entiende y dice que Él clama por mí, Abba Padre. Amén. Entonces, Dios dijo el Espíritu, y el Espíritu de Dios viene al Espíritu del hombre a morar, donde se asienta el Espíritu de Dios, es el Espíritu del hombre, ¿ok? Para Dios el Espíritu es muy importante. Quiero que sepa esto, que para Dios el Espíritu del hombre es muy importante. Para Dios el Espíritu es muy importante. Hay varios pasajes en la Biblia donde se habla de adorar a Dios, de servir a Dios, de cantar a Dios, etcétera. Pero cuando leemos esos pasajes nos olvidamos de algunos detalles, algunas cosas muy importantes. Leemos en Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Le voy a dar tiempo. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Amén. Ahí en su celular o en su Biblia, prepárese con su Biblia para que usted pueda buscar las escrituras. Amén. Yo sé que estoy yendo rápido, pero acuérdese, es un estudio bíblico y queremos que usted busque las escrituras. Amén. Así que vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios. Pablo hablando a los romanos dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien César hago mención de vosotros,
siempre en mis oraciones, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Entonces, léalo otra vez por alguien que lo lea, léalo, hermano o hermana, léalo. Ok, lo está leyendo. Le estoy dando tiempo para que lea este versículo. Ya lo leyeron. Entonces, si repite ahí donde dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Sirvo en el espíritu. ¡Wow! Servimos, cuando hablamos de servir, ¿a poco no servimos en la carne? Hacemos las cosas de servir. Pero Pablo está hablando de servir en el espíritu. La frase curiosa es la que aparece resaltada donde dice Pablo, podría decir, testigo. De esta manera podría haberlo dicho Pablo en este versículo. Testigo me es Dios, a quien amo con todo el corazón, aunque alabo todos los días. Pero él no dijo eso. Él dice, a quien sirvo en mi espíritu, esclavo soy. No es lo mismo servir que servir en el espíritu. Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestro espíritu. Para Dios, el espíritu del hombre es la parte más importante. Por eso necesitamos conocer qué es y cuáles son las funciones del espíritu. Conocerlo doctrinalmente por la Biblia y también experimentalmente. Tenemos que distinguir el mover del espíritu de Dios en nuestro espíritu, porque si nosotros no andamos en el espíritu, si que nos dejamos llevar por nuestra naturaleza carnal, si no anda en el espíritu, obviamente va a andar en la carne. Amén. Entonces, nuestro servicio a Dios va a ser un servicio natural, carnal, pero no como dice Pablo, en espíritu. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan encontramos un ejemplo clásico donde podemos observar esta diferencia. Y yo les puse les hablé un poquito de esta escritura el domingo pasado, donde estábamos predicando acerca de la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús. La samaritana, después de conocer que el varón que hablaba con ella, quien era Dios en carne, empezó a discutir por asuntos religiosos, por doctrinas como solemos hacer los seres humanos. Nos metemos en disensiones sobre doctrinas y cosas religiosas, debido a que heredamos tradiciones denominacionales o tradiciones de religiones que venimos, ¿verdad?, de nuestros padres, gloria al Señor, y nos ponemos a discutir en diferentes cosas. En el versículo 20 de este capítulo, si usted lee en el versículo 20 de este capítulo, estamos hablando de el Evangelio de San Juan capítulo 4. Evangelio de San Juan capítulo 4. Mire, vamos a buscarlo. Le voy a dar tiempo que lo busque. Búsquelo. Evangelio de San Juan. San Juan. Yo también lo estoy buscando, ¿ok? Vamos, vaya ahí a su celular o a su Biblia. Libro de San Juan capítulo 4 versículo 20. ¿Ya lo encontraron? Lo encontró alguien, así es que léalo, alguien, léalo. Yo voy a leerlo y usted léalo conmigo. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice. 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ok, ya lo leímos. Dese cuenta de algo, que en este versículo esta mujer percibe
y se da cuenta de Jesús como un profeta, como un maestro. Se da cuenta que Jesús sabía obviamente la escritura, pero no percibe lo espiritual, porque no estaba poniendo su sentido espiritual. Por eso es que es muy importante que nuestro espíritu esté atento a la voz de Dios. Y para que esté atento a la voz de Dios, para no perdernos una cita con Dios, conocer que Dios un día, tal vez usted tiene una cita con Dios y no se da cuenta porque está en su carne. Carnalmente no vamos a poder distinguir cuando Dios habla con nosotros, porque es espiritualmente, es el oído espiritual, el corazón espiritual que va a hacer que nosotros entendamos a Dios. Entonces, si mira, la samaritana indica aquí que ustedes, los judíos, en vez de pensar como nosotros los padres, que eran los samaritanos, ustedes tienen otra idea. Ahí está discutiendo, clarificando su posición distinta a la del profeta, pero aún no sabe quién es. La samaritana le muestra su condición de manera religiosa, como diciendo: nuestros padres, nuestros antepasados adoraron en este monte por muchos siglos. Luego en este monte es que hay que adorar. En cambio, ustedes los judíos, le dice a Jesús, ahora dicen que en Jerusalén es donde hay que adorar. Como envolviéndose en ese ambiente que discutían los samaritanos y los judíos. Por eso tenían ese problema, porque siempre discutían todo esto. Entonces, en el versículo 21, el Señor Jesús le dice a la samaritana: mujer, créeme. Dice, créeme. Quería que abriera, que abriera su oído espiritual. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos percibir la voz de Dios, no por nuestro hombre carnal. No, usted puede estar en la iglesia. Déjeme decirle esto. Usted que no está escuchando, usted que está tal vez por primera vez recibiendo un estudio bíblico, usted puede venir a la iglesia y aquí les voy a hacer un comercial. Queremos que usted que está ahora en estas células, si usted tiene los medios, obviamente hay gente que nos está viendo en otros países o en otras ciudades, pero si usted tiene los medios, está en esta ciudad, es familia del Redentor y tiene los medios, queremos que usted se reúna con nosotros. Se reúna con nosotros en el día domingo. Algo sonó y me distraje. El día domingo a las 2 de la tarde. El día domingo a las 2 de la tarde tenemos un servicio muy hermoso y vamos a estar animando a todos para que usted venga al servicio. Entonces, déjeme regresar. Dice, entonces ellos discutían, la mujer discutía y obviamente sabía la historia un poquito y le decía, no, es que así mis padres lo hicieron. Como en mucho de la historia, ¿verdad? O los hispanos, es que mi abuelita, mis abuelitos, mis padres, así es como lo hacían. Y no dejamos o no estamos dispuestos al cambio porque tenemos la tradición. En el espíritu, hermanos, amigos, tenemos que romper la tradición, ¿ok? Tenemos que romper esa tradición, porque para adorar al Señor es menester que lo adoremos en espíritu y verdad. Es menester que nosotros dejemos nuestra voluntad humana, nuestra voluntad es nuestra carne, la dejemos y, como dice Pablo, nos hagamos esclavos a Dios y sirvamos a Dios en espíritu y verdad. Entonces, fíjese lo que le dice Jesús en el versículo 21. El Señor le dijo a esta samaritana, mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Okay? Ella discutía porque cuestiones exteriores, por el mundo natural, es aquí o es allá, o en esta religión o aquella, como yo les decía. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos, mas la hora viene, y la hora es en que los verdaderos adoradores
Adoren al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren. Él estaba esperando y buscando que esta mujer pudiera entender que él estaba buscando su corazón. Estaba apelando a la mujer espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros empecemos a despertar a ese hombre, esa mujer espiritual, para que pueda escuchar de Dios. ¿Sabe qué es lo que yo empecé a hacer? Lo que yo empecé a hacer es empezar a orar en las mañanas. Todas las mañanas me levanto a orar. Y lo primero que yo obviamente le doy gracias a Dios, alabo al Señor, glorifico al Señor, pero lo primero que yo le digo, Señor, que tú hagas que este hombre espiritual empiece a percibir tu voz. Que este hombre espiritual empiece a crecer, se empiece a levantar más, empiece a tener los tendones más grandes, empiece a tener los brazos más grandes. Porque acuérdense, el hombre espiritual, a lo mejor en la carne nosotros sí podemos envejecer, porque estamos envejeciendo día a día. Pero el hombre espiritual puede rejuvenecer, dice la palabra de Dios. Entonces yo le digo, Señor, rejuvenece mi hombre espiritual porque quiero estar atento a tu voz. Esa es una de mis oraciones que estoy haciendo diariamente. Señor, este día, Señor, yo quiero que este hombre espiritual pueda escuchar tu voz. Que este hombre espiritual pueda crecer un poquito más. Pueda tener una cita contigo, Señor, y reconocer que tú estabas ahí en nuestros medios. Amén. Entonces, él estaba esperando que ella reconociera eso. Hay cosas que Dios calla porque la Biblia es un misterio, pero cuando nosotros, la única manera que va a ser revelado en el Espíritu. Entonces vamos a ver, estando el Señor Jesús en Jerusalén con ocasión de estas fiestas, si leemos, era el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso de pie, alzó los ojos, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, si lo puede usted buscar en Juan capítulo 7, versículo 33, versículo 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Búsquenlo un momento. Si ya lo encontró, vamos a leerlo. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó los ojos, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo? ¿Cómo puede beber? ¿Y cómo puede tomar de Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Sí, algo tan grande, algo tan hermoso que Dios ha depositado en nosotros, en nuestro hombre espiritual, y la carne se beneficia de eso, es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es lo que va a hacer que esos ríos de agua viva fluyan de nuestro vientre, de dentro de nosotros. Dice, correrán ríos, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo manifestó Jesús cuando se les acababa la fiesta, pues era el último día, como quien dice, ustedes, les dijo de esta manera, ustedes ya celebraron todas las fiestas y este es el último día de la última fiesta. Todos ya vinieron a Jerusalén, cantaron, hicieron un montón de cosas religiosas, porque es lo que el mundo hace. Démonos cuenta que muchos vienen a la iglesia nomás para escuchar y nos vamos igual. Hermanos, este es el propósito, que usted crezca. Que usted con sus hijos, con su esposa, con sus amigos, sus familiares que ahorita están ahí en su casa, crezcan, que cuando vengamos a la iglesia no vengamos solamente porque es una religión o porque tenemos que estar ahí, no, porque queremos crecer, porque queremos escuchar la voz de Dios y queremos salir diferentes de ese servicio. Entonces Jesús
entendió que ellos eran religiosos y que ellos ya habían terminado sus ritos religiosos que estaban acostumbrados a hacer, pero que dentro de ellos seguía un vacío. Había un vacío en ellos, porque acuérdense, Dios es omnisciente. Él conoce que cuando usted viene a la iglesia y cuando usted sale, Él sabe cómo viene y Él sabe cómo se va. Por eso es que Jesús conocía el estado que ellos estaban, religiosos. Sí, estamos hablando de conocer, la importancia de conocer el espíritu del hombre. Entonces, por eso es que aquí Jesús les dice, ¿cuál es la parte interior del hombre? Que el espíritu, el que se conecta conmigo de su interior, empezará a fluir la vida. ¡Wow! Porque le dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu de Dios. Eso significa que del Espíritu de Dios habría de fluir agua viva desde el hombre interior, desde el interior del hombre, o sea, desde el espíritu humano. El espíritu humano nada menos que es el canal primordial donde Dios se comunica, del espíritu. La mujer que discutía, como vimos, asuntos religiosos, no se fijaba sino en la parte externa, era todo lo que veía, porque carnalmente es como nosotros vemos las cosas. Por eso es que muchos venimos a la iglesia o ha ido a una iglesia y usted ve lo que está ahí, cómo hicieron el servicio, pero juzgó nada más en su carne lo que pudo percibir con sus ojos, lo que pudo percibir con sus oídos, pero nada percibió porque vio lo exterior, no percibió nada en el espíritu. Entonces, Jesús aquí le dice a la mujer, créeme que la hora viene, la hora ha llegado, es la hora que el Padre había esperado, cuando los verdaderos adoradores adoren en verdad al Padre en espíritu. ¿Qué significa? Que la adoración del espíritu, para algunos desconocida, ignorada, la adoración que no es espiritual, no es verdadera, es como un entretenimiento, pero no es auténtica. Y yo quiero decirle, hermanos, que no es un entretenimiento. Si ha ido a una iglesia nomás para ver cómo van a hacer el servicio, está equivocado. Estamos equivocados. Estamos en un estudio bíblico. Amén. Y queremos enseñarle que cuando nosotros percibimos lo espiritual, vamos a ver las cosas de otra manera. Cuando usted se da cuenta que el Espíritu de Dios habita en usted y su hombre espiritual ha sido despertado, se va a dar cuenta de la importancia que tiene el Espíritu del hombre. Porque el Espíritu del hombre necesita comunicarse con el Espíritu de Dios. Y usted es el templo del Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, quiero terminar aquí. En el verso 21, vamos más adelante. La realidad de las cosas no es solo adorar, sino adorar en espíritu. No solo servir, sino servir en el espíritu. Pablo también hablaba que oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. También dice la Biblia, ferviente en espíritu. Romanos 12, 11. Apunte estas citas. Muchas veces hablamos del espíritu divino, pero no nos olvidamos que el espíritu divino hizo que el hombre tuviera un espíritu humano. Esa es la carga del presente, la importancia del espíritu humano. Entonces, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Ore con el espíritu, pero también ore con entendimiento. Cante en el espíritu, pero cante en el entendimiento. Quiere decir, no sé si se da cuenta, o si usted no conoce todavía el templo del Redentor y no ha venido alguna vez, pero si alguna vez quiere venir o quiere ir al canal de YouTube o quiere ir a Iglesia Apostólica
del Redentor en Facebook. Usted puede ver las predicaciones y a veces cuando ha predicado el obispo, él predica acerca de estos puntos, y ahí él ha mencionado la importancia que tiene de adorar en el Espíritu, la importancia que tiene de estar en comunicación con Dios, la importancia de ser espiritual. En esos tiempos que estamos pasando, es necesario buscar a Dios en espíritu y verdad, invertir tiempo en buscar al Señor. Entonces, el Espíritu de Dios va a tener una relación con el espíritu humano, el cual fue diseñado como órgano apropiado para entrar en contacto con el Espíritu Divino. Le estoy hablando del espíritu humano, el espíritu del hombre. Vamos a terminar aquí. Vamos a hacer una oración y queremos que, si usted es el líder de esta célula, bueno, que si tiene usted preguntas acerca de lo que fue este estudio, vamos a continuar enseñando, gloria al Señor. Es necesario que crezcamos, y usted puede textearnos y hacernos las preguntas y podemos nosotros darle las respuestas. ¿Por qué no ahí donde está se pone de pie? Póngase de pie un momento y vamos a traer una oración. Quiero yo orar, ¿verdad? Obviamente, al comenzar la célula, usted ya debe haber orado, el que es que está encargado de esta célula móvil va a guiarles en una oración, y al último juntos vamos a orar. Yo espero que todos estén viendo y vamos a orar juntos. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? Vamos a orar. Yo quiero, por ser primera vez, quiero hacer una oración especial por cada uno de ustedes que nos están mirando. Tenemos 7 células que se comprometieron, y las voy a mencionar porque, ¿verdad?, es un programa que se empezó esta semana. Vamos a estar poniendo un mapa más adelante de donde están estas células afincadas, para que si alguien quiere, ¿verdad?, unirse y poner también su casa en ese mapa, bueno, lo puede hacer. Queremos hacer un compromiso, no conmigo ni con la iglesia del Redentor, pero con Dios, que seamos fieles, que no cuesta nada llegar del trabajo y no necesita ponerse un saco, no necesita ponerse en la ropa más lujosa, así en sus pijamas, así donde está con su familia. Ahora, si tiene visitantes, obviamente, claro que sí, tiene que estar vestido, pero bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Entonces yo quiero orar por cada uno, la célula de nuestro hermano Joel Dueñez, con nuestra hermana Natalia Dueñez y su familia, la célula de nuestro hermano Retana, Miguel Retana, y nuestra hermana Elba Retana, la célula de nuestro hermano Luis, ¿verdad?, y su esposa, también la célula de nuestra hermana Aurelia, amén, nuestra hermana Aurelia Navarrete, y nuestro hermano Johnny. Ellos están también teniendo una célula. ¿Quién más? Nuestro hermano Ezequiel, Dios le bendiga, hermano Ezequiel. Nuestro hermano Ezequiel en Casa Grande, amén. Y nuestra hermana Olga en Casa Grande. Ellos están teniendo una célula también. Alguien más se me olvida. Bueno, si se me olvidó, nuestra hermana Edith Farred y nuestro hermano Jorge, ustedes que están allá en el west de Phoenix, amén. Vamos a orar, y voy a orar este día. Vamos a orar que Dios los guíe, que Dios abra el entendimiento para que podamos unidos crecer, amén. Y como su pastor, queremos darle las gracias. De esta manera seguimos pastoreándolos. Queremos también invitarlos que den sus ofrendas, sus diezmos por medio de la aplicación en su teléfono. También queremos que usted siga ofrendando, y no queremos levantar ofrendas de una manera en efectivo, sino que solamente lo haga por medio del texto o por medio de la aplicación, ¿verdad?, Secure Give.
Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a dar la honra y gloria al Señor. Una vez más, gracias. Si usted si es la primera vez que está en esta célula, bueno, pues sean bienvenidos y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestro hermano Moisés también, nuestro hermano Moisés y su célula con su esposa y sus hijos también. Amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Jesús, en este día te damos gracias. Te damos a ti la honra y la gloria. Y podemos sentir su presencia. Amén. Es ok si usted puede sentir su presencia. Podemos sentir, Señor, que tú estás en nuestros medios. Y que tú, Señor, eres lo primordial en estas células. Este día, Señor, yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo oro, Señor, por cada una de estas células que están comenzando este día. Que tú, Señor, extiendas tu mano de poder. Ore conmigo, ore conmigo, usted que está con nosotros, ore conmigo. Te pido, Señor, dile, Señor, bendice esta célula, Señor, que hemos abierto en mi casa. Dile, Señor, que ese sea el principio para que alguien pueda escuchar tu evangelio. Para que alguien pueda escuchar, Señor, tu palabra. Extiende tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos que están atendiendo a los que están, Señor, lejos de aquí, como allá en Oaxaca y como en otros lugares donde nos están escuchando, Señor. Que tú, Señor, extiendas tu mano de poder sobre ellos y que esta palabra, Señor, sea palabra de poder. Que ese hombre, esa mujer espiritual sean levantados y escuchen tu voz, Señor. Esos oídos sean abiertos y que tú, Señor, puedas tener ese llamado hacia ellos. En este día, Señor, inauguramos estas células del Redentor. Te damos gracias, Señor, que tú, Señor, has estado con nosotros en este primer estudio bíblico, Señor. Damos gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando ahorita, Señor, en este momento también, que han estado, Señor, poniendo atención, Señor, y que han estado poniendo, Señor, oído a esta palabra. Bendice sus vidas, que tu mano de poder sea extendida sobre los hogares. Al que tiene necesidad, Señor, levanta tú, Señor, esa necesidad. Señor Jesús, al que está enfermo, sana al enfermo. Al que tiene, Señor, necesidad económica, abre los cielos, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos por sus ofrendas, sus diezmos, que mis hermanos van a estar dando por medio de estos medios. Y que este domingo, Señor, que viene, Señor, todos los que están en estas células, Señor, haga ánimo para que puedan venir y reunirnos, Señor, en tu casa. En el nombre de Jesucristo, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.